Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Herrera, soy geóloga de la Universidad Industrial de Santander. Trabajo en el proyecto Parque Kárstico del Peñón junto a mis compañeros Jorge Helves, Daniel Barajas y el profesor Francisco Velandia de la misma institución. Hoy vengo a presentarles uno de los avances de este proyecto. Este trabajo se llama Herramientas para la apropiación social del conocimiento en el Parque Kárstico del Peñón. Bueno, el contenido que vamos a tratar hoy, pues vamos a hablar un poco de qué es el Parque Kárstico del Peñón, vamos a hablar sobre los conceptos de la apropiación social del conocimiento y pues el área de estudio, la metodología, los resultados y las conclusiones. Bueno, ¿qué es el Parque Kárstico del Peñón? El Parque Kárstico es un proyecto que busca desarrollar una oferta de turismo científico y comunitario en torno a las principales cuevas y cavernas del municipio del Peñón. Este proyecto es financiado por el Ministerio de Ciencias en el marco del programa Ideas para el Cambio en la versión Anotación 5. Bueno, este proyecto surge como una propuesta de dos equipos de trabajo, uno conformado por el Semillero de Patrimonio Geológico de la Universidad Industrial de Santander, en asociación con la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cruces en el municipio del Peñón. Y pues bueno, se desarrolla siguiendo los ejes de la apropiación social del conocimiento, por lo que en este trabajo se van a describir esas herramientas participativas implementadas con la comunidad local para poder desarrollar este proyecto de turismo. Bueno, hablemos un poco sobre la apropiación social del conocimiento. Bueno, entonces, es una estrategia que se usa en la generación y articulación del conocimiento para así poder alcanzar un impacto en el desarrollo social y económico de un territorio. Entonces, eh, vamos a tener básicamente dos partes. Una comunidad académica, en este caso el Semillero de Patrimonio Geológico de la UIS, que se encuentra pues realizando un proceso de investigación y construcción de conocimiento en torno a temas relacionados con el inventario del patrimonio geológico, es decir, identificar, describir y valorar sitios de importancia geológica y pues a su vez entonces generar estrategias para su adecuada gestión, para su conservación y para lograr que estos recursos se puedan, digamos, utilizar de una forma sostenible. Por otro lado, entonces tenemos una comunidad local, la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Cruces en el Peñón, pues es una comunidad que vive en cierto contexto sociocultural, en parte influenciado por el medio en donde viven, y pues eh, que tiene ciertas problemáticas sociales, económicas y pues en este caso conflictos ambientales. Entonces, ¿cuál es la idea de la apropiación social del conocimiento? ¿O cuál es la idea del proyecto del Parque Kárstico del Peñón? Entonces, generar esos espacios donde ambas comunidades puedan interactuar, puedan discutir, reflexionar y debatir acerca de las soluciones a esos problemas que se presentan en la comunidad, ya sean de índole social, político, cultural, ambiental, económico. Y pues la idea es que cada uno muestre cuáles son sus intereses, sus problemáticas y que entre ambos equipos generen una solución. Y pues bueno, en ese proceso, entonces, tiene, tienen que haber cuatro lineamientos principales: la participación, la comunicación, la transferencia e intercambio del conocimiento y la gestión del conocimiento. Es decir, para cada actividad que se vaya a realizar, la comunidad local tiene que ser partícipe, tanto para las actividades académicas que haga la comunidad científica como para aquellas actividades que realice la comunidad local. Bueno, nuestra área de estudio. Bueno, el municipio del Peñón se encuentra al sur del departamento de Santander, en la provincia de Vélez. Y pues bueno, ¿qué les puedo contar sobre este municipio? Es el municipio más joven de Santander, tiene 28 años de fundado. Según información del DANE, este es un municipio que tiene un alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en sus habitantes de la zona rural. Y pues bueno, tiene otra problemática en este momento ambiental, ya que hay algunas multinacionales
que están interesadas en realizar explotación de cobre en el territorio. Ya hay algunas licencias que están, digamos, esperando ser aprobadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y pues digamos que la comunidad se encuentra un poco preocupada por esta situación, ya que ellos no se identifican con este tipo de actividad, no ha sido nunca su vocación y pues bueno, digamos que esta es la gran preocupación, añadiéndole también las problemáticas socioculturales que pues como todos sabemos, en el campo a lo largo de la historia se ha vivido pues una historia de violencia y de falta de oportunidades. Entonces, este es como el contexto general del municipio del Peñón. Contrastantemente, contrastantemente pues vamos a tener eh, que en este municipio se han realizado varias investigaciones científicas donde se han hecho hallazgos en las diferentes ramas de las ciencias que, pues, que han sido muy relevantes. Entonces, entre ellos tenemos, bueno, la primera expedición que se realizó acá, la expedición polaca, el libro de Cuevas y Cavernas de Santander, donde se registran varias cuevas del municipio del Peñón, realizado por Janet Muñoz y la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos la revista Cavernés, publicada por JAPCA y Espelio Colombia, donde se registran más de 70 manifestaciones kársticas, donde se les realiza un mapa a las cuevas y pues donde, digamos, se evidencia esa gran riqueza espeleológica que tiene la región. También tenemos un trabajo fotográfico bien chévere, en donde también se encuentran varias cavernas del municipio del Peñón, del trabajo de Juan Carlos Higuera, en Cavernas de Colombia. Y tenemos también el trabajo del Instituto Humboldt, Biodiversidad Subterránea y Epigia de los Sistemas Kársticos del Peñón en los Andes de Santander, donde se registran nuevas especies endémicas para Colombia en esta región del país. Entonces, es un poco paradójico estas dos situaciones que vive este territorio. Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología de ese trabajo que se realizó? Entonces, bueno, inicialmente la recopilación bibliográfica y audiovisual que se encontró acerca del municipio, como les acabo de mencionar, luego una socialización y cartografía social, la organización y realización de las siguientes actividades con la comunidad. Entonces se hicieron cursos cortos y talleres teórico-prácticos, campañas de educación con población joven, colegios, comerciantes y administradores de predios, y pues el reconocimiento e inventario participativo de la fauna que habita el paisaje exoyendocárstico con el uso de una aplicación, iNaturalist. Bueno, para la cartografía social, entonces, básicamente lo que se hacían era entrevistas y conversaciones fluidas con diferentes actores de la comunidad y de diferentes edades. Entonces, para eso lo que hicimos fue establecer como entrevistas semiestructuradas y pues acá digamos que planeamos un banco de preguntas donde se les preguntaban a las personas como sobre ciertos elementos esenciales que nos interesaban para el proyecto, ¿sí? Entonces, nosotros queríamos saber cómo había cambiado el paisaje en el tiempo, también queríamos saber cuáles eran esos lugares de importancia natural, cultural o biológica para la comunidad, cuáles podían ser usados para el turismo según la comunidad, y pues también les preguntábamos sobre cultura y sociedad. Entonces, eh, ahí están las preguntas que digamos, no lo hacíamos así en orden todo el tiempo, de forma tan estricta, sino simplemente se tenían en cuenta para hacerlas a la hora de tener una conversación, de tener como una organización. Seguidamente, entonces, hicimos una serie de talleres para compartir con ellos, digamos, los trabajos que se habían hecho, digamos, en la comunidad académica en el municipio del Peñón, ya que gran parte de la comunidad desconoce estos trabajos que se han hecho. Entonces, en cada taller de estos también participaron miembros de la comunidad, porque pues ellos, al igual que la comunidad científica, tienen su forma de identificar y de clasificar los elementos que componen el paisaje kárstico, solamente que lo hacen con diferentes denominaciones.
Entonces ahí es donde entra, digamos, esa interacción y poder como, eh, digamos, integrar los conocimientos de ambas partes. Entonces, bueno, el primero fue un taller introductorio. Acá está la imagen publicitaria que se hizo. Digamos que todos estos talleres se promocionaron en los diferentes lugares del municipio para que las personas se animaran a participar. Y pues bueno, en este taller que hicimos, entonces iniciamos hablando como del concepto del parque kárstico y los geoparques. Entonces, para que se entendiera un poco qué era, a qué era lo que queríamos apuntarle. Luego, pues entonces hicimos como rápidamente un resumen de las investigaciones científicas que se habían desarrollado en el Peñón. Y pues luego se habló como de los elementos básicos que componen el paisaje kárstico, pues con las denominaciones que se le dan científicamente. Luego realizamos un taller que se llamaba Introducción a los sistemas kársticos, conociendo el paisaje del Peñón. Entonces, en este tema, pues ya empezamos a profundizar en cada tema. Entonces, acá pues empezamos a hablar del sistema Tierra, la tectónica de placas, las fracturas, entonces, como para empezar a profundizar más en el tema de la geología, ¿no? Luego empezamos a hablar de sistemas kársticos, entonces, cómo se forma un sistema kárstico, sobre qué tipo de roca, qué se necesita para que se formen, cuáles son esos elementos que son, digamos, los más importantes en un sistema kárstico. Hablamos pues del agua, un recurso fundamental en la formación de cuevas y cavernas, y pues que es, digamos, el elemento protagonista en el municipio del Peñón, ya que es una región donde llueve bastante. Y finalmente, pues hablamos de la biodiversidad en cuevas y cavernas. Bueno, luego se profundizó en el tema de las investigaciones científicas desarrolladas en el Peñón. Entonces ya en este nos enfocamos mucho en hablar de cada uno de los hallazgos que se habían hecho en el municipio. Entonces, bueno, hablamos de no solamente de los trabajos, digamos, de investigación, sino también de todo ese material audiovisual que se ha creado y que se ha hecho. Y pues digamos que comentar todo esto o socializar todo esto con las personas hace que ellas vean que el sitio donde ellos viven realmente es importante, porque en la comunidad local, pues como siempre está conviviendo con su paisaje continuamente, pues se le hace que es algo ordinario. Entonces es importante que ellos vean que hay muchas comunidades por fuera que están muy interesadas y a las cuales les parece muy importante el patrimonio que hay en su territorio. Entonces, mostramos la serie documental de Colombia Subterránea, donde se abordaron varios capítulos en los que se hablaron de diferentes temas, los hallazgos paleontológicos, los hallazgos arqueológicos, eh, el curioso brillo de la Cueva del Oro. También mostramos la expedición Colombia Vivo y en cada una de estas expediciones pues participaron personas del Peñón. Ellos también participaron de estas charlas y nos dieron su opinión acerca de cómo había sido la experiencia, qué hicieron, qué, qué descubrieron, qué nuevas cosas aprendieron. Y pues también se mencionaron los estudios paleoclimáticos que se hicieron en esta región y todo esto con el fin de usar toda esta información, digamos, como insumo para esa oferta de turismo científico. Bueno, luego empezaron una serie de cursos cortos. Entonces, para estos cursos tuvimos un gran aliado que es el SENA, el profesor Juan Carlos Jaimes, que creo que hace parte de Espeleocol, pues nos impartió este primer curso, Técnicas de Progresión en Cavernas. El curso no se pudo realizar de forma presencial, pues por temas de la pandemia y demás, entonces se impartía de forma virtual. Digamos que se repartió en 4 módulos, en donde se hablaron, bueno,
inicialmente cuáles eran los tipos de cuevas, luego se habló entonces de los tipos de espeleotemas, cuál era la biodiversidad que se encontraba en las cuevas y finalmente se socializó la norma técnica sectorial para turismo espeleología. Entonces, bueno, como pueden ver en estas imágenes, le hicimos un acompañamiento a la comunidad para que ellos fueran desarrollando este curso, ya que pues son personas muy ocupadas, trabajan durante el día, muchas veces solo tienen tiempo en la noche para dedicarse de pronto un poco a sentarse a leer y a estudiar. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre estábamos acompañándolos y pues instruyéndolos un poco en el desarrollo de estos cursos y pues claramente también tratando de usar un lenguaje bastante entendible, sencillo. Bueno, acá están unas imágenes también de las salidas de campo que hacíamos a medida que se iban desarrollando cada módulo del curso. Entonces visitábamos una caverna diferente donde repasábamos los conceptos vistos, donde íbamos armando también, digamos, un guión de las cosas importantes a tratar en cada recorrido y en cada cueva. Y pues donde a la vez, pues, digamos, íbamos dialogando y donde también se iba haciendo, se iban identificando como esos sitios claves para la oferta del desarrollo turístico. Bueno, como actividades de geoeducación, entonces trabajamos con comunidades de diferentes edades. En este caso, bueno, trabajamos con niños, esto es en la vereda de Cruces. Llevábamos actividades de diferente tipo, entonces, por ejemplo, eh, hicimos rompecabezas del planeta Tierra en el presente y en el Cretácico, que es el tiempo donde se formaron las calizas, donde se encuentran las cuevas del Peñón. Entonces, nos poníamos a realizar estas actividades y a comparar cuáles eran las diferencias de ese momento hasta ahora y qué era lo particular de ese momento para que las rocas se formaran. También llevamos unas colecciones de rocas fósiles y minerales. Entonces, y hacíamos un juego donde había que comparar, por ejemplo, el tipo de mineral o roca con algún material o elemento que se utiliza comúnmente en la cotidianidad. Entonces, hacíamos ese tipo de actividades. Acá también tenía la parte biológica. Teníamos una compañera de biología que nos brindaba su apoyo en ese tema. Entonces ella explicaba los tipos de murciélagos, cómo era su, digamos, su parecido con los seres humanos. Y bueno, se realizaron estas actividades que fueron bastante chéveres. También compartimos las mismas actividades con una comunidad un poco más mayor, jóvenes, jóvenes de secundaria, en la biblioteca municipal. Con ellos hicimos una actividad que se llama el papel higiénico del tiempo. Entonces, cada retazo de papel higiénico significaba determinados millones de años. Entonces, les dábamos una lista con los eventos y ellos los iban organizando, del más reciente al más antiguo. Y al final, pues socializábamos qué era lo más relevante, ¿no? Que en fracciones de tiempo que no ocurría nada o en lapsos muy grandes de tiempo que no ocurría nada, con otros en donde ocurrían muchísimas cosas. Entonces tratamos de buscar qué era lo que había sucedido para que se dieran lugar a esas nuevas situaciones. Bueno, otro evento importante que realizábamos, pues era el Cineforo Científico, donde transmitíamos la serie One Strange Rock de National Geographic. Lo hacíamos todos los martes y pues era una actividad muy chévere porque hay mucho material audiovisual con el cual también se pueden enseñar las ciencias de la Tierra y pues que hablan de muchísimos temas y los van relacionando unos con otros. Entonces ellos empiezan a ver cómo, cómo todo en la naturaleza, digamos, guarda esa relación y cómo también los sistemas kársticos pues están, están muy relacionados con el exterior, inclusive con las personas mismas, ¿no? Entonces, transmitíamos esta serie muy chévere, era un espacio para compartir también, los chicos opinaban bastante. Bueno, estas son otras actividades que hacíamos.
Entonces visitamos también a los dueños de los predios donde se encuentran las cuevas y las cuevas y las cavernas, para socializar un poco las mismas temáticas, cuáles eran las investigaciones científicas, qué cuevas ellos habían explorado, qué sabían ellos acerca de los trabajos que se habían hecho. Hicimos reuniones también con comerciantes y con presidentes de juntas de acción comunal para socializar qué era lo del proyecto y a su vez para conocer las expectativas de las personas. Realizamos también actividades de avistamiento de aves y bueno, diferentes actividades para que ellos empezaran a reconocer el sistema kárstico en el que estaban. A su vez también en el Parque Kárstico del Peñón hicimos un concurso para, para que ellos pues propusieran cuál era el logo que creían debería tener este proyecto. Entonces ahí tuvimos unas participaciones bastante interesantes. Estas fueron como las que ocuparon los tres primeros puestos. Tienen como esos elementos más relevantes del paisaje del municipio. Y bueno, los resultados. Para organizar toda la información que se iba adquiriendo a medida que se entrevistaban a las personas o que íbamos teniendo pues esas charlas con las personas, entonces empezamos a organizar la información por categorías, variables y los tiempos en los que se está hablando. Entonces, la idea era empezar a rememorar cómo había cambiado, digamos, el paisaje y algunos elementos naturales del municipio desde hace 40 años hacia el presente, y luego, pues, proyectar un escenario a futuro para ver ellos cómo podían ver a futuro su territorio. Entonces, hablamos del agua, entonces hablamos de la calidad del agua, la cantidad y la ubicación donde se encontraban. Entonces ahí ellos nos iban expresando cómo creían que ese elemento había variado en el tiempo en su territorio y cuáles eran las principales corrientes de agua, por dónde circulaban, cuáles ya se habían secado. Y ese tipo como de datos que ellos nos iban brindando los íbamos organizando. Lo mismo con el clima. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta que ellos pues ya no tenían control sobre las estaciones climáticas, que ya cada vez a medida que pasaba el tiempo, por ejemplo, pues había mayor variabilidad. También hablamos de la pérdida de la cobertura vegetal con respecto a los cultivos y con respecto a la ganadería, pues que son, digamos, las dos principales actividades que han hecho que esto varíe. Entonces, lo mismo a través del tiempo, entonces ellos iban evidenciando cómo ha habido una gran pérdida de la cobertura vegetal del municipio y cómo ya los árboles que habían hace 40 años ya no son los mismos que hay hoy, inclusive muchísimas partes donde había vegetación, ya en el presente no la hay. Lo mismo para la biodiversidad, plantas, mamíferos y aves. Entonces, ellos nos comentaban digamos que en su contexto, cuál era el nombre o la denominación que le daban a cada tipo de planta o de animal, pues que claramente es muy diferente al científico, pero también manejan sus propias clasificaciones y eso pues lo íbamos comparando análogamente ya con, con, con guías, digamos, ya más científicas. Y pues igual, una notoria disminución de todas las especies de plantas, mamíferos y aves, pues que claramente está muy relacionado con la pérdida de cobertura vegetal y pues con la alteración de las corrientes de agua. También hablamos sobre las cuevas y cavernas, entonces hablamos de los usos y los descubrimientos que se habían hecho en esas cavernas. Nos contaron historias bastante particulares sobre estas. Eh, Digamos que la cueva más representativa, una de las más importantes para ellos es la cueva de los Parracos. Fue la primera cueva descubierta y es una de las más visitadas, pero a su vez, pues es una de las que ha sido más alterada. Prácticamente ya no se parece en nada a lo que era hace 40 años. Caso también, ellos, pues digamos, nos comentaron cuáles eran las cuevas y cavernas más importantes para ellos o las más grandes, las más visitadas. Y pues hicimos también ahí rápidamente como esa identificación de los lugares que se podrían usar para la actividad turística.
Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de esa matriz donde se organizó toda la información? Entonces, bueno, claramente hay un cambio notable en el paisaje superficial y subterráneo, especialmente durante los últimos 20 años. Entonces, ¿qué sucede hace 20 años? Llega el cultivo de mora al municipio del Peñón, pues básicamente esa se convirtió en su actividad principal de desarrollo económico y desde ahí pues empieza a haber un gran porcentaje de deforestación. Entonces dicen que al momento se ha deforestado un 50% o 70% de lo que había hace 20 años. Entonces, aparte de eso, pues otras actividades de agricultura y ganadería han generado un alto porcentaje de deforestación, erosión del suelo y también contaminación y reducción de las fuentes hídricas. Bueno, también obtuvimos un inventario preliminar de los sitios de interés geológico y turístico, en su mayoría son cuevas y cavernas, e igualmente se registraron repetidas visitas no reguladas y prácticas inadecuadas dentro de las cavidades, pues lo cual ha afectado notoriamente el estado de conservación de estos ecosistemas. Bueno, entre eso también destaca la cueva de los carracos. En la comunidad del Peñón le llaman carracos a los guácharos. Entonces, los guácharos prácticamente se han tenido que ir desplazando de lugar a lugar dentro de la caverna, pues porque las personas, digamos que han alterado su hábitat o los han atacado. Entonces, esta es una como de las cosas más notorias en esta cueva. Y bueno, finalmente en el territorio pues, se conoció que, bueno, hicieron presencia diferentes grupos armados al margen de la ley. Tanto la FARC como el ELN hicieron presencia en este lugar. En este lugar también se cultivó coca. Se protagonizaron épocas de violencia donde las personas tuvieron que presenciar hechos muy dolorosos e incluso, pues, conocimos un personaje muy particular, que es este que está acá a la derecha, eh, se llama Don Virgilio, pero allá todo el mundo le dice el Mocho. Bueno, pues resulta que este señor lo acusaron de guerrillero, entonces el ejército llegó pues a buscarlo para matarlo. Le dispararon en una mano y el señor se escapó y duró escondido en las cuevas durante aproximadamente 3 o 4 meses. Se la pasaba de una cueva en otra, esperando pues a que ya no lo estuvieran buscando para volver a salir. En ese tiempo conoció muchas cuevas, las cuales nos contó sobre varias, y pues lastimosamente, como no tuvo una atención médica adecuada, pues la mano se le engangrenó y se la tuvieron que cortar. Es una experiencia bastante particular y no solamente él, mucha gente nos comentó que las cuevas y las cavernas en la época de la violencia solían ser usadas como refugio de las personas que huían de estos hechos. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos de todas las actividades que les he mencionado? Entonces, se estructuraron 5 rutas para la oferta de turismo científico, entre las cuales destacan 3 cuevas principales, que es la Cueva del Oro, la Cueva de la Tronera y la Cueva de los Carracos. Cada una de estas con sus respectivos dones a tratar, los cuales fueron construidos a partir de un diálogo de saberes. Entonces, a partir de las salidas de campo que íbamos realizando y de las cosas que veíamos que se podían ir hablando en cada cueva, de acuerdo a los estudios científicos realizados y de acuerdo a esas narraciones orales que ellos nos mencionaban, construíamos un guión. Entonces, digamos que en ese guión se integran tanto esa información académica como esa información de las vivencias que las personas han tenido en estos lugares y cómo han variado en el tiempo. Entonces, bueno, también elaboramos un manual de operación de esos sitios, clasificando las rutas para los diferentes tipos de turistas y evaluando las variables como el índice de sensibilidad, índice de afectación y la capacidad de carga. Entonces, definimos entonces, digamos, el nivel de dificultad de cada lugar y también cuál era como esa sensibilidad para así saber cuál es el número de personas máximo que puede recibir cada sitio. Bueno, realizamos la conformación de una colección de rocas fósiles y minerales más representativos del municipio, entonces donde destacan los elementos asociados a las cuevas y cavernas.
es decir, los espeleotemas y los minerales. Entonces, que podrán servir como insumo para la geoeducación y la creación de un proyecto museológico y museográfico, pues que se viene planeando en el municipio. Entonces, queremos que esta colección haga parte pues, de ese futuro museo. Em, bueno, este es un resultado intangible, la generación de acuerdos para un mayor control del acceso público de las cuevas, buscando que los propietarios de los predios con intenciones de conservar puedan recibir beneficios. Entonces, digamos que este era el resultado que buscábamos reuniéndonos con los administradores de los predios y era pues primero comunicarle la importancia de esos sitios que ellos guardaban dentro de sus fincas y empezar como a generar esos acuerdos para que ellos estuvieran más pendientes de esos sitios. Entonces, ¿cuál es la estrategia para que una persona esté más pendiente de una cueva, una caverna que está en su finca? Pues que tenga pues un interés económico, básicamente. Entonces, la idea con el proyecto del parque kárstico es que el costo, por ejemplo, de la visita de un turista a una cueva, a una caverna, pues de ese costo salga un porcentaje para ese administrador de ese predio que va a ser el encargado, digamos, de controlar las visitas al lugar, va a ser el encargado de tener como un camino ya, eh, digamos, bosquejado para la llegada a la cueva para que no sea alterado, digamos, el medio que hay alrededor. Y pues así, entonces, tanto la persona se beneficia y tenemos un control, digamos, más adecuado de la visita a estos lugares. Bueno, concientización colectiva sobre la importancia de los ecosistemas, resaltando los servicios ecosistémicos que estos ofrecen y las relaciones que guardan con otros ecosistemas y elementos de la naturaleza. Entonces, hicimos repetidamente muchas actividades donde revisábamos los mismos temas eh, y donde entonces ellos iban adquiriendo como esa conciencia de la importancia y de los servicios ecosistémicos que, que estos lugares les brindan a ellos. Entonces, gran parte, por ejemplo, del agua del municipio, pues se filtra a las cuevas y las cavernas. Entonces, ellos iban viendo cómo de pronto estas cavernas a futuro podrían servirles como un reservorio de este elemento. Y también cómo también pueden a futuro, con estudios de pronto hidrogeológicos más avanzados, descubrir a qué otros lugares o a qué otras zonas pueden estar llegando estas aguas subterráneas y estar surtiendo a otras comunidades. Eh, bueno, se hicieron la instalación de 3 paneles interpretativos que servirán de apoyo a los guías para comprender los procesos naturales, estudios principales representativos realizados en los lugares que visitan. Bueno, digamos que este proceso de la elaboración de los paneles se encuentra en proceso precisamente. Pero bueno, la idea es que las cuevas más representativas, digamos las más usadas hasta el momento, como es Carracos, La Tronera y la Cueva del Oro, pues puedan tener su panel explicativo donde ahí se pueda expresar entonces las cosas que se deben o que no se deben hacer en ese lugar, explicar cuáles fueron los hallazgos más importantes que se realizaron ahí, cuáles son esos estudios científicos que se han realizado y por qué es importante para la comunidad. Bueno, se instalaron 5 cámaras trampa ubicadas en lugares elegidos estratégicamente por la comunidad para el desarrollo participativo del inventario y monitoreo de fauna. Entonces, digamos, como la misma comunidad es la que conoce el paisaje, el territorio donde vive, pues ellos fueron los que eligieron esos lugares donde poner las cámaras trampa y donde posiblemente pasa una gran cantidad de fauna. Eh, la instalación de una estación meteorológica para el monitoreo participativo de variables climáticas del municipio. Esta es otra actividad que se encuentra en proceso. Adquirimos una estación meteorológica con el proyecto con el fin de ubicarla en un lugar estratégico y empezar a registrar las diferentes variables climáticas, como la cantidad de lluvia, la humedad, la temperatura y cómo van variando en el tiempo. Y pues la idea es que esta estación meteorológica
vaya siendo, digamos, usada o que ese monitoreo vaya siendo registrado por estudiantes del municipio del Peñón y pues por otros actores que estén ahí en ese acompañamiento y que ellos nos vayan pasando esa información a la universidad y así entonces se puede crear un contenido científico nuevo. Bueno, finalmente, como resultado del inventario y reconocimiento de la fauna cavernícola y superficial, se realizaron junto con la comunidad 51 observaciones, 23 en la plataforma iNaturalist y 28 de cámaras trampa. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la aplicación iNaturalist? Entonces, la idea es que, bueno, se descarga la aplicación, se crea un usuario y tú puedes crear también un proyecto. En este caso creamos el proyecto del Parque Castilla del Peñón. Las personas que entran pueden entrar a ese proyecto y empezar a registrar las especies que ven. Entonces, la comunidad empezó a hacer este ejercicio, a identificar las especies que iban viendo, a tomarles fotografías, las subían a la plataforma. Si no se sabían el nombre, los otros participantes o las otras personas que hacen parte de la aplicación le empiezan a sugerir cuál es el nombre de la especie o cuál es la clasificación. Entonces, es muy chévere para ir teniendo como ese inventario de la fauna y la flora de la zona. Bueno, la mayoría de estas observaciones son de fauna exocárstica. Solo dos especies cavernícolas de los órdenes Decapoda y Arachnida han sido reportadas. Bueno, los grupos más representados son plantas y aves con 5 y 6 respectivamente. Entonces acá les quiero mostrar una de las tomas de las cámaras trampa durante la noche. Es una mamá tinajo con su cría en una de las pocas áreas forestales que aún quedan en el municipio. Entonces ahí las podemos ver. Eh, y pues nos pareció muy interesante. Es una de las especies que ya casi no se ven. Entrar nuevamente. Eso lo registramos junto con la comunidad. Nos sugirieron dónde poner la cámara. Y bueno, como conclusiones, entonces la implementación de instrumentos de apropiación social del conocimiento en sistemas kársticos es fundamental para crear espacios que brinden soluciones a problemáticas de diversa índole y garanticen un equilibrio entre la conservación y el desarrollo local. Entonces, la idea del parque kárstico es que haya una oferta de turismo científico, o sea, para un público especializado, eh, donde la comunidad rural sea la protagonista. Entonces, donde ellos puedan comunicarle a las personas todos estos conocimientos científicos que se han realizado en el municipio del Peñón y por qué es importante conservar estos sitios. A su vez, brindarles toda esta información de ese patrimonio y de estas investigaciones que se han realizado son un insumo muy importante para ellos, digamos, respaldarse o tener como ese argumento para respaldo contra, digamos, acciones como la minería, que pues que son acciones que ellos rechazan. Bueno, el conocimiento técnico y científico articulado con el contexto y perspectiva sociocultural del territorio, el diálogo de saberes, son la base fundamental en el proceso de construcción del proyecto Parque Cárstico del Peñón. En conjunto con guías y comunidad local, se ha desarrollado un inventario de cuevas y sitios turísticos en el municipio, se construyó una oferta de turismo científico de naturaleza y pues se están gestionando esos sitios donde se desarrollará esta oferta con la adecuación de senderos y la instalación de paneles interpretativos. De manera continua se continúan adquiriendo datos climáticos y la presencia de fauna. Entonces, digamos que a la vez, digamos, el proyecto del Parque Cárstico del Peñón es también una excusa, o pues sí, en realidad es como una excusa para que tanto la comunidad académica como la comunidad rural empiecen a tener una mayor interacción, para que el conocimiento que se está creando en las instituciones educativas como las universidades realmente pueda llegar a ser útil y aplicable en las zonas rurales y a su vez para que
las instituciones académicas tengan en cuenta el conocimiento de estas comunidades en la construcción de su propio conocimiento. Em, Aquí les comparto algunas referencias bibliográficas que utilicé. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo atenta a las preguntas y bueno, le quiero dar un especial agradecimiento a toda la comunidad del municipio del Peñón que nos están acompañando en esta versión del Congreso. Gracias a todos, gracias a ellos pudimos hacer todas estas actividades y pudimos presentar este trabajo el día de hoy.